Y no son palabras mías. Esas fueron las palabras de la Organización Mundial de la Salud y de Pfizer y de Moderna, cuando se les dio la autorización para iniciar el proceso de matar a seres humanos con el fin de alcanzar sus objetivos. Se trata de un cártel criminal. Estamos actuando como si la Organización Mundial de la Salud tuviera algún beneficio significativo o favorable que no podemos entender completamente o que no es evidente a simple vista. Pues bien, voy a decirles que desde su formación en 1940, la Organización Mundial de la Salud no ha sido más que un cártel criminal que tiene una única y singular intención. Y les voy a mostrar el documento que prueba lo que estoy diciendo. Esto no es una alegación. Esto es demostrable por sus propias palabras escritas por sus propias manos. Y utilizan un proceso de 4 pasos para ejecutar cada uno de sus nefastos planes. Empiezan planeando un ejercicio, luego se dedican a financiar ese ejercicio, luego crean la justificación de lo que van a hacer, y luego lo despliegan y se benefician de ello. Y en violación de la sección 19 del Código 15 de Estados Unidos, que casualmente comenzó con la ley antimonopolio de Clayton en 1913, el mismo año que los precursores de la Organización Mundial de la Salud, también comenzaron en Estados Unidos. Así que es fascinante que se aprobara la ley Clayton en 1913 y que a su vez se pusiera en marcha la conspiración criminal que ahora llamamos la Organización Mundial de la Salud, 110 años después. Y en violación de la TFU, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el tratado supuestamente para el funcionamiento de la Unión Europea, que debería ahora ser llamado el Tratado Disfuncional para la Conspiración Europea, el artículo 101 expone claramente las condiciones de que esto nunca fue algo relacionado con la salud pública. Fue una actividad delictiva con el propósito de infundir terror, para adaptar el comportamiento de una población. Y punto. Eso es lo que fue. Eso es lo que siempre fue. Y podemos inventar todos los argumentos teóricos que queramos sobre este asunto. Pero el problema, incluso con la teoría de que tuvimos un brote de algo, es falso por los datos de Zurich que nos muestran que en el año de la pandemia global hubo menos muertes que las reportadas. Y las compañías de seguros de vida pagaron $30.000 millones menos en reclamaciones. Ahora, si hay un profesional médico o un profesional social o cualquier otra persona que quiera debatir, si es que pudiéramos desarrollar un virus suficientemente capaz de averiguar tu cuenta bancaria, los extractos de tu póliza de seguros, y si estás al día en el pago de tus cuotas, eso sería mucho pedir. Resulta que los datos son inequívocos. No tuvimos una pandemia. Tuvimos un genocidio y tenemos que llamarlo por su nombre. Cuando digo que fue planeado, asegurémonos de que entendamos exactamente la letra no tan pequeña de la letra pequeña. Y quiero llamar su atención primero sobre la columna derecha de la diapositiva. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud, el Wellcome Trust, PATH y la Fundación Gates hicieron en su maravilloso programa mundial para una vacuna contra la malaria para niños menores de 6 meses de edad. Y en su ensayo clínico es útil señalar que asesinaron a 66 niños en el grupo de la vacuna y luego astutamente usaron el término control para un grupo de control en el que asesinaron a 28 niños. Ahora la razón por la que dije asesinados y la razón por la que uso ese término es porque es exactamente lo que pasó. Porque resulta que este grupo de control no se trataba solo de una inyección de suero salino ni de algo inocente, sino de un cóctel de inyecciones con enfermedades conocidas. También se sospechaba que el grupo de control experimental había causado la muerte de las personas involucradas. Y a pesar de esto, continuaron y resultaron en la muerte de todos ellos. Y astutamente bajo el artículo 5, sección 13 que he puesto en esta diapositiva, quiero que entiendan por qué dije en su formación en 1947, cuando la OMS fue financiada y fundada por personas con la intención de cometer un crimen debido a su propio lenguaje.
La sección 13 del artículo 5 termina con la siguiente declaración: inmunidad de arresto o detención personal, inmunidad de proceso legal de todo tipo. Ahora, si no tenían la intención de cometer un delito, ¿por qué necesitaron darse a sí mismos permanente y absoluta inmunidad de toda forma de enjuiciamiento y, lo que es peor, incluso de todo tipo de investigación para el enjuiciamiento? La gente pretende que eso es como la inmunidad diplomática. ¿Se dan cuenta de que esto ni siquiera cumple con el estándar de inmunidad diplomática? Esta es una organización criminal que puso en marcha sus propias leyes para protegerse a sí mismos contra crímenes que sabían que iban a cometer. Y cuando digo que lo sabían, quiero decir que eran conscientes de lo que hacían. Porque el doctor René Sant, precursor y fundador de la OMS, quien fue prisionero por los alemanes en Dachau antes de 1940. Y en 1947, misteriosamente junto a la gran organización Rockefeller, fue financiado para fundar la Organización Mundial de la Salud. Y en 5 cortos años, René Sant decidió autorizar por escrito el verdadero propósito de la OMS por el entonces director general Dr. Brock Chisholm, que abogaba por el control de la población como objetivo principal. ¿A alguien le suena esto como salud pública? Esto no es salud pública. Se trata del avance del mismo programa genocida que comenzó con la financiación por parte de la Fundación Carnegie de la Oficina de Eugenesia de Cold Spring Labs en Estados Unidos en 1913 bajo la filantropía de Andrew Carnegie. Gente, dejen de engañarse. Debatimos las hojas del árbol de lo que llamamos esta cosa pandémica, pero no vamos a la raíz. Esta fue una entidad de crimen organizado creada para darse primero inmunidad absoluta y luego ejecutar sus planes para asegurarse de controlar quién vive, quién muere y quién tiene alguna oportunidad en la vida. Y si usted piensa que estoy de alguna manera inflando los números, permítanme ser inequívoco. Bajo cualquier tratamiento de disposición fiscal, si te dijera que hay un 88% de participación mayoritaria en cualquier organización, podrías llegar a la conclusión de que eso se suma a una participación mayoritaria. Y resulta que si nos fijamos en las donaciones de la Fundación a la Organización Mundial de la Salud, el 88% de ellas provienen de una sola organización, la Fundación Gates. Eso constituye una violación de todas las leyes competitivistas en Europa y todas las leyes competitivistas en Estados Unidos. Esto es absolutamente no solo una donación independiente, caritativamente financiado, pero lo más importante, en virtud de las leyes fiscales en ambos lados del Atlántico, esto constituye donaciones dirigidas que específicamente están prohibidas y no tienen cabida en ninguna parte de los estatutos de la Organización Mundial de la Salud ni de ninguna de las organizaciones afiliadas a la ONU. Cuando digo que esto es un crimen, quiero decir que es un delito fiscal, un delito de extorsión, un delito de lavado de dinero y ahora un delito que conduce al asesinato y al terrorismo global.